Gracias, hermano Erasmo. Como dijo el hermano Erasmo, continuemos en la Biblia. Vamos a ir a Mateo, al capítulo 27 de Mateo. Por favor, vayan conmigo. Y vamos a leer desde el versículo número 32 hasta el versículo número 56. El mensaje en esta mañana se titula La expiación en la cruz del Gólgota. Y dice la palabra de Dios. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos
las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a orar. Leonel, me alegra mucho volver a verle. Qué bendición tenerle nuevamente con nosotros. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gloria y honra sean a ti siempre. Gloria y honra a Jesucristo siempre, Señor. Gracias nuevamente por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Gólgota, donde mis pecados y nuestros pecados, Padre, fueron puestos sobre Cristo vicariamente como el sustituto para pagar por nuestras culpas. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio tengo entrada a tu reino eterno por siempre y para siempre. Gracias, Padre, porque la salvación fue consumada en Cristo Jesús. Entiendo, Señor, que si no hubiese sido así, hoy estaría en el infierno. Así que te doy gloria y honra por Jesucristo. Y en esta mañana te suplico, Señor, desde mi corazón te ruego, amado Padre, que hables a tu iglesia. Para que tu palabra, que es como espada de dos filos, penetre al corazón de esta iglesia. Y el quebrantamiento de espíritu y la tristeza para arrepentimiento sea evidente en medio de nosotros. Para que aquí, oh Señor, haya consagración, rendición, alabanza, adoración, júbilo, convicción de pecado y almas redimidas. Por lo tanto, Señor, te ruego que me perdones. No soy digno y nunca lo he sido de predicar tu palabra. Pero por tu gracia, por tu misericordia, sin razón alguna, me elegiste para esta tarea. Y si no soy digno para predicar tu palabra, menos aún digno para exponer acerca de la expiación perfecta. Así que estoy aquí en esta mañana, Señor, temeroso de ti. Te ruego me perdones y que sea Cristo en mí, porque Cristo sí es digno. Y que sea la humildad de Cristo, el amor de Cristo, la justicia de Cristo y su rectitud la que me guíen por medio de tu Espíritu Santo. Para que tu palabra sea expuesta con amor a los perdidos, con amor a ti, con respeto a tu palabra y con humildad de corazón. Eso solo pasará si Cristo toma mi lugar. Dame humildad, dame amor, muestra tu poder y dale humildad al que está sentado, a la que está sentada, escuchando. Concentra sus mentes y sus corazones a tu santa palabra. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La expiación en la cruz del Gólgota. Domingo a domingo hemos venido por varias semanas
hablando de algunos aspectos históricos o narrativos que hemos encontrado en las Sagradas Escrituras y que hemos considerado que son importantes, porque el contexto siempre es importante. Incluso hay algunos que dicen el contexto es rey para entender la palabra del Señor. Así que hemos intentado, nos hemos esforzado en poder entender cómo vivieron algunas personas ese peregrinaje desde el pretorio hasta el Gólgota y esa crucifixión. Recuerden, hemos visto desde la perspectiva de Simón de Cirene, desde las mujeres que lloraron, desde el ladrón, desde los ladrones que le acompañaron, desde los soldados romanos, y hay más. Pero hoy quiero que hagamos un ejercicio diferente. Vamos a pasar del campo narrativo e histórico de los sucesos de la cruz a un elemento espiritual que pasó en esa cruz. Algo maravilloso. Y vamos a rogar, hemos rogado por la dirección del Espíritu Santo, porque esta es una de las verdades más profundas en la palabra del Señor. Hay algunos, por ejemplo, el gran teólogo Luis Berkhoff lo llama el corazón del Evangelio. Así que le vamos a pedir a Dios poder exponerlo, lo profundo, sin negarnos a que es profundo, pero de tal manera que todos podamos comprenderlo. Y eso solo se puede por la guianza del Espíritu Santo. En cuanto al tema de la expiación, que pronto lo voy a definir, quiero ejemplificar algo. Recuerdo cuando estuve en el colegio. Estuve en dos colegios, uno hice mi ciclo común y en el otro hice mi diversificado. Dos colegios técnicos. Técnico Honduras, un ciclo común, y luego ITEC, mi bachiller en computación. Había clases, por ejemplo, ciencias naturales, u otras, programación luego cuando ya en diversificado, que tenían una parte teórica y una parte práctica o laboratorio le llaman. Por ejemplo, ciencias naturales o química. Mirábamos los puntos de ebullición de algunos elementos, aprendíamos la tabla periódica, pero era teoría. Había un día en la semana que íbamos al laboratorio. Toda la teoría que habíamos aprendido la poníamos en práctica. Ahí de repente ya no hablábamos de los términos técnicos de lo que estábamos haciendo, sin embargo lo estábamos aplicando. Y separábamos el agua de otros elementos. O en el caso de programación, recuerdo bien, a mí me enseñaron a programar en una pizarra, a programar computadoras. Pero en una pizarra no se programan computadoras. No va a pasar nada en la computadora. Había un día que íbamos al laboratorio y todo lo que habíamos aprendido pasaba a ser la práctica. Solamente es un ejemplo. Porque en el Nuevo Testamento, aunque se traduce como expiación, al menos en 3 ocasiones, en algunas de nuestras versiones, la palabra expiación no aparece. En el Antiguo Testamento sí. De hecho, el pasaje que leíamos estaba lleno de esta palabra. Pero es que, de alguna manera, no me vayan a malentender, el Antiguo Testamento es la teoría de la expiación, aunque hubo sombras de la expiación verdadera. Ya estaba explicado cómo iba a ser la expiación. En el Nuevo Testamento se ejecutó la verdadera expiación. No es necesario que aparezca su palabra cuando el Nuevo Testamento está impregnado de lo que es la expiación. Y bueno, ¿qué es la expiación? Intentaremos definirlos en términos que podamos comprenderlo.
Este es un tema profundo, hermano, para muchas semanas. Pero no estamos en una serie temática de exposición. Estamos en la Semana de la Cruz. Entonces hoy vamos a empezar con este tema nada más. Habrá momentos en el futuro donde vamos a profundizar. Y si en algún momento Dios nos concede tener un instituto bíblico, entonces en las aulas de clase nos vamos a desvelar estudiando este precioso tema. ¿Qué es la expiación en términos muy básicos para entender, pero profundos? Es la transferencia de la culpa. Es transferir la culpa. Y no queda ahí. Es también pagar por esa culpa. Los ejemplos en todo este tema nunca son los mejores. Pero algo de la expiación se puede entender con este ejemplo sencillo. Imagínense un padre le da a su hija de 18 años, por cumplir los 18 años, y le regala un vehículo. Y le da las llaves del vehículo, bueno, le paga las clases, y la niña, la muchacha, anda en su carro. 18 años apenas, prudente y todo, pero en un descuido golpea fuertemente otro carro. Lesiona a las personas y el otro carro lo deja destartalado. ¿Quién es la responsable de ese golpe? La culpable, imaginémonos que es ella. Van ahí a la conciliación a tránsito y le dicen por esto y esto, usted es la responsable. O sea, la culpa es suya. Pero a la par está su padre. Y él dice, yo asumo toda la responsabilidad. Ah, qué bien, qué padre más responsable. ¿Se acaba todo con esas palabras? No. Él tiene que pagar por haber asumido esa responsabilidad. No es lo mismo en cuanto a transferencia de culpa, pero es un ejemplo. En el caso espiritual, el tema es mucho más complejo. Porque el juez, imagínense que el que va a dictar sentencia es el mismo agraviado. Qué delicado. Dios es el juez en ese juicio. Y además ha sido la persona agraviada en el que ustedes, yo ya me prediqué este mensaje, así que ahora se lo voy a predicar a ustedes. Yo ya me lo prediqué a mí mismo. Al que ustedes agraviaron. Es el mismo juez. Al que escupieron, al que abofetearon, al que traicionaron, al que le fueron desleales, al que se olvidaron de él y le dieron un lugar allá al final. Es el agraviado, el que pasó por todos nuestros pecados, el mismo juez que nos espera. Si él sabe, él mismo es el testigo, él mismo recibió la ofensa. Entonces, ¿qué nos espera, hermano? Si el juez tiene que dictar sentencia sobre las ofensas que a él le han hecho, y Dios es justo. Él no puede perder su justicia. Él no puede dejar de castigar el agravio. Él no puede dejar de dictar la sentencia y de dar el castigo sobre su pecado. Si no, no sería justo. Él es justo. Pero él mismo se transfiere la culpa de todas las ofensas que usted le hizo y asume la responsabilidad en la persona de Jesucristo. Pero la verdad que dijimos que no terminaba con asumirlo, ¿verdad? Se da el castigo
Y para satisfacción del juez, el castigo, como cuando a alguien le matan un hijo. Han visto muchas madres, yo quiero que pague, que la justicia, que no ande libre, yo quiero que pague. Y en países como Estados Unidos, posiblemente lo que le toque es la pena capital, pues los familiares de la víctima dicen, quiero que pague. Y el juez también quiere que pague. Y en el caso de lo que estamos meditando, Dios también quiere el pago por esos pecados. Porque si no, no sería justo. Entonces, dado que se le transfirió la culpa, o él mismo la recibió, él mismo se dio, también recibe el castigo, que es nada más y nada menos que la ira de Dios. Entonces, ¿qué es la expiación? En términos que creo que yo los puedo comprender y creo que todos. Transferir la culpa y pagar por ella. Hay otro elemento que es necesario que meditemos muy rápido porque hay demasiado que hablar en este tema. ¿Por qué en la Biblia hay tanto sacrificio? ¿Y por qué cuando se habla de la expiación se habla de sacrificios y de sangre? ¿A qué se debe? Bueno, para no irnos por toda la Biblia y leer un versículo que puntualmente nos habla de esto, en Hebreos 9:22, dice la palabra del Señor. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y esto, la última declaración, es más amplia que la ley. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, perdón de pecados, en otras palabras. Los sacrificios, veámoslos con buenos ojos, porque siempre han sido al favor del ser humano. Y yo voy a hablarles muy rápido ahorita de dos sacrificios ejecutados por Dios para beneficio del hombre. El primer sacrificio registrado en las Sagradas Escrituras y hecho por Dios está inmediatamente después de que el hombre cayó en pecado. Después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la vida, del bien y del mal, del cual se les había ordenado que no comieran, y cayeron a un estado de depravación total, donde estaban posibilitados para hacer las peores atrocidades, que lo vemos a lo largo de las generaciones. No que usted las haya hecho, pero está posiblemente en alguna situación. Usted es capaz de muchas cosas, de las que no se imagina hoy que las haría. Hay algunos que no ocupan mucho y son capaces de eso por la maldad y porque su conciencia ya está cegada a su entendimiento, cauterizada, pervertida. Pero lo que pasó en esa caída es que nos dejó a todos en un estado que lo conocemos como un estado de depravación total. Tal vez usted no es un asesino, pero es un asesino en potencia. Tal vez no es un ladrón, pero somos ladrones en potencia. Tal vez no somos mentirosos, pero en potencia sí lo somos. Tal vez no somos vengativos, pero en potencia lo somos. Tal vez no somos promiscuos e infieles, pero en potencia lo somos. Y aún así, cualquier inmoralidad en potencia siempre está ahí en el pecado. Adán nos dejó así. Y además de eso, quedamos incapacitados
espiritualmente muertos para volvernos a Dios. Pero Dios en su soberanía, incluso antes de que esto pasara, Él nos salvó. Pero luego de que esto ocurrió, Él empieza a ejecutar su plan redentor. Y empieza por un sacrificio. Lean conmigo desde el versículo 8. Génesis 3. Estaban desnudos y se sentían avergonzados ya, porque ya la inmoralidad ya estaba en ellos. Ya el mal pensamiento ya estaba ahí. Y el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Génesis 3:8 estoy. De Jehová Dios entre los árboles del huerto se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ya vamos a seguir leyendo, solo quiero hacer una pequeña anotación. Les dije que expiación es transferir la culpa. Transferir la culpa es algo que nos fascina, nos encanta. Cuando usted se equivoca en algo y hace algo incorrecto, generalmente lo primero que usted hace es lo que hizo Adán, transferirle a otro, para que usted quede bien. La justificación de sí mismo. Esa no es la expiación de la que estamos hablando hoy. No, esta transferencia de culpa. Esta es satánica y pecaminosa. Esta es la responsabilidad a terceros de nuestros actos. Si aquellos se confundieron, darán cuenta. Pero si yo me confundí, debo de asumirlo. Bueno, versículo 14. Y Jehová, sigamos con la lectura. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Palabra de Dios. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿Ya vieron el sacrificio? Para que Dios haya hecho túnicas de pieles, esas pieles fueron de animales que Dios sacrificó para cubrir la vergüenza del hombre. Ese sacrificio para obtener esas pieles y cubrir la desnudez, la vergüenza, fue el primer sacrificio. Y por lo tanto, en toda la Sagrada Escritura vamos a ver el sacrificio, y es en la ley en Levítico donde se establece un sacrificio por expiación. Pero este sacrificio no es el único que Dios hizo para beneficio del hombre.
aún más beneficioso fue el que hizo en el Gólgota, donde él sacrificó a su propio hijo para beneficio suyo, de ustedes y claro mío. Entonces el tema de los sacrificios no lo miremos con malos ojos. El plan de Dios es perfecto. Sin derramamiento de sangre no hay beneficio para el perdón de los pecados. Y es por eso que esto es en sacrificios. Ya lo vimos y lo leímos en Mateo 27, ese segundo sacrificio. Lo que les quiero decir que siempre es importante el sacrificio, y en la expiación de los pecados hay un sacrificio. Ahora, no estamos estudiando Levítico. Habrá un tiempo, que seguramente será mucho tiempo, donde vamos a un día a estudiar este libro, que tiene mucha tipología de Cristo. Pero brevemente vamos a decir lo que leímos en Levítico 16 y cómo era el día de la expiación. El día de la expiación. Y bueno, ya aprendimos que el primer sacrificio no fue el de la 10ª plaga, ¿verdad? Ni el de Abel. Fue el de Dios para beneficio de los suyos. Ahora Dios estableció un procedimiento para expiación de los pecados que se llevaba a cabo en el templo o en el tabernáculo que él mismo había ordenado en la ley que se tuviese. Tenía que oficiarlo el sumo sacerdote. En el caso cuando todo esto inició, cuando Dios dio la ley a Moisés, fue Aarón. Y los hijos de Aarón un día quisieron entrar al lugar prohibido, un día que no estaba permitido, y sobre todo personas que todavía no estaban asignadas para hacerlo. Solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Si alguien entraba, el mismo sumo sacerdote no podía entrar un día que no debía de entrar, morían. Entonces Dios le explica en este Levítico, dice, el día de la expiación, el día en que el pecado de todo el pueblo sería transferido, y que además el sustituto pagaría como una sombra, bien dicen algunos, del sacrificio futuro de Cristo en la cruz del Calvario. No vamos a ver todos los detalles porque realmente no es tan fácil la comprensión y el manejo de todo eso. Requiere bastante estudio y debemos de estudiarlo, y un día lo vamos a estudiar. Pero en esencia vamos a ver, bueno, ellos tenían que sacrificar un buey, un becerro, primero para el perdón de sus pecados, el sumo sacerdote. En el caso de la expiación de Cristo, él asume como sumo sacerdote. Caifás queda reprobado, pero Cristo es sin pecado. Entonces, ese sacrificio por la santidad del sumo sacerdote no tenía sentido. Pero sí, luego, la expiación era a través de 2 machos cabríos, que al final representaban como que fuese uno solo. ¿Qué tenía que hacer después de cuando ya llegaba ese momento? Tenía que sacrificar a un cordero, degollarlo ahí en el lugar santísimo, rociar su sangre como ofrenda a Dios, dice, porque se echaba suerte. Uno sería para Jehová, ese, y otro para Azazel. Ya Azazel lo podemos ver en otro momento, pero representa la maldad, el mismo Satanás, que iba a ser enviado lejos. Antes de ser enviado, el sumo sacerdote ponía sus manos y pedía perdón por todos los pecados del pueblo. Y los pecados, de alguna manera, eran transferidos. Y luego se le soltaba al desierto, donde iba
padecer, pero lejos de la ciudad, a las afueras de la ciudad, para que los pecados quedaran en el olvido. Entonces, en esa expiación hay dos elementos importantes. Uno es el sacrificio ofrecido al Señor y otro es la transferencia para un macho cabrío y la transferencia del pecado, que realmente era a ambos machos cabríos, pero el que salía y se olvidaba de eso. En cuanto a esto, un gran teólogo americano, Sproul, dice: esos animales sustitutos que se usaban el día de la expiación eran solo sombras de una realidad que vendría después. El sacrificio perfecto no es el de Levítico. El sacrificio perfecto es el del Gólgota. El de Levítico era hecho por un sumo sacerdote que también era pecador. Pero el del Gólgota fue hecho por un mayor sumo sacerdote sin pecado. Otro par de comentaristas, Case y Delitze, dicen en cuanto a esto: la verdadera expiación solo podría tener lugar delante del trono del Dios mismo, del trono del mismo Dios. Y solo allí el pecador era verdaderamente reconciliado con Dios. Realmente lo que sucedía espiritualmente cuando el día de la expiación llegara, que se celebró eso, hermano, por cientos de años. Por cientos de años se celebró la expiación. Luego un tiempo no hubo expiación porque, bueno, fueron sitiados y todo. Lo restablecieron, luego volvieron a tomarle, fue hasta profanado el lugar santísimo antes, unos cientos de años antes de que llegara Cristo. Pero fueron muchos, cientos de esos sacrificios. Entonces, realmente lo que pasaba, por la gracia de Dios, ese sacrificio, esa expiación del día de la expiación, nunca quitó el pecado, solo lo cubría. Y es porque como no lo quitaba, debía hacerse año a año, a año, a año, a año. Y en el pueblo tenía que haber fe de que Dios había prometido que un día habría una expiación perfecta que quitaría el pecado y que ya no serían más necesarios los sacrificios. Y mucha gente tuvo fe en ese sacrificio vicario en el futuro. Ya lo vamos a ver. Como vimos, ahora en la expiación del Gólgota, Cristo asumió como sumo sacerdote. Hace algunas semanas vimos el encuentro de Jesús con Caifás. El sumo sacerdote reprobó, tenía al Salvador del universo frente a él y lo condenó. Cristo asumió como el sumo sacerdote y está muy claro en Hebreos. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos 4. Dice el versículo 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Recuerdan lo que dijeron aquellos comentaristas? ¿Dónde debía ser la expiación verdadera? Frente al trono del Señor. Y para eso se ocupaba un sumo sacerdote que tuviera entrada a ese lugar santísimo y que ahí ofreciera un sacrificio. Y Hebreos 4:14 dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.
retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La única ocasión en la historia que la expiación fue dirigida y ordenada por un sumo sacerdote sin pecado fue en el Gólgota. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él asumió, porque Él es el sumo sacerdote por sobre todos los sacerdotes. Pero esto es más complejo que eso, porque además de asumir como sumo sacerdote y de ejercer como el sacerdote que es, también tomó el lugar del Cordero. Vean qué complejo. Y aquí hay algo maravilloso. ¿Recuerdan que eran dos machos cabríos? Uno era sacrificado. Cristo fue sacrificado. El otro se le imputaban los pecados y tenía que salir a las afueras. Y estamos seguros, sabemos que Gólgota no era parte de Jerusalén, era en las afueras de Jerusalén. Cristo se puso como esos dos corderos formando uno solo y fue llevado del pretorio al Gólgota cargando el pecado, alejándolo de la ciudad santa para que quedara en el olvido el pecado del pueblo. ¡Qué maravilloso! Y además se sacrificó, entregó su vida a sí mismo. Dice Miqueas, si no lo puede encontrar, yo lo leo aquí, hermano. Me voy a tardar más que varios de ustedes en encontrarlo, pero lo voy a encontrar. Capítulo 7, versículo 9 de Miqueas. Miren qué maravilloso. Oh. Dice este versículo, creo que escribí mal la cita, pero este está bonito también. Dice este pasaje, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Para seguir la idea de lo que realmente quiero, voy a citarles otro par de versículos. Hechos 3:19. Miren qué maravilloso. Porque lo que quiero realmente ilustrarles es que Dios manda nuestros pecados lejos, donde no haya memoria de ellos. Y dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí habla de que serán borrados los pecados. O sea que en eso que hizo Cristo cuando alejó los pecados es para borrarlos, para eliminarlos.
Y un pasaje más, Colosenses 2, 14 y 15. Quiero leerlo hermanos, porque este sí estoy seguro que está bueno. Gracias. Yo acá tengo todavía Miqueas. Gracias, hermana Tania. 7:19. Miren qué maravilloso este versículo. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Miren qué bello, hermano. Wow. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Wow. Y Colosenses 2, 14, 15 y 16 dice, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él borró nuestros pecados en esta expiación maravillosa. Pero no solo fue que fue fuera de la ciudad para alejar nuestros pecados, también pagó por ellos, hermano. También pagó por ellos. Quiero que tengan claro algo el resto de sus vidas. Cuando Jesús exclamó en el Gólgota, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra, es porque la ira de la potencia de la ira de Dios estaba siendo recibida por Cristo. ¿Y qué cosa más peor? No hay cosa peor que como parte del castigo, Dios nos desampare. ¿Se imaginan ustedes el desamparo de Dios para ustedes? Eso sería lo peor, hermanos. Es mejor estar ya en el infierno ardiendo. Y como el castigo de Dios y la ira de Dios estaba siendo recibida por Cristo, su alma estaba, por lo tanto, desde el viernes en agonía, sabía lo que venía. La tierra se oscureció y ahí él estaba pagando por sus pecados, por sus pensamientos, por sus palabras, por sus acciones, todas perversas. Como les dije, yo ya me prediqué este mensaje, así que hoy lo dirijo a ustedes. No es que me excluyo de lo que estoy diciendo. Él recibió la ira de Dios. Juan el Bautista fue iluminado por el Espíritu Santo. Juan el Bautista entendía lo que era la expiación, como todo judío. Y la algarabía, la emoción, lo que le pasó, no sé qué habrá sentido, pero un día sus ojos vieron a Cristo viniendo hacia él, aunque ya se habían conocido desde el vientre, y Juan el Bautista saltaba en el vientre de su madre cuando Elizabeth y María se reunieron, pero esta vez sus ojos vieron a Cristo, y la expresión de Juan el Bautista cuando vio a Cristo fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ese pecado no iba a ser cubierto, iba a ser quitado de una vez y para siempre. Con este versículo hay una anécdota maravillosa, pequeño paréntesis, de uno de los expositores bíblicos más grandes que ha dado la historia, Charles Haddon Spurgeon. Él tuvo una prueba que se quemó la iglesia y fue horrible. Luego construyeron lo que se conoce hasta el día de hoy como el Tabernáculo de Londres.
Ya casi por terminar la construcción, se dice, tal vez no el lujo de detalles, pero la idea es la misma, que llamaron a Spurgeon, que tenía además de un cerebro prominente, tenía una voz privilegiada, que tenía que ir a probar la acústica, porque ese era como para, no sé, 3,000, 6,000, no recuerdo, personas, sin micrófono. Entonces, como allá en Inglaterra, ustedes ven, ellos suben hasta el púlpito, pero estaba el lugar vacío, habían algunos trabajadores clavando y poniendo cosas. Dicen que él dijo, he aquí, para probar su acústica, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parece que lo repitió para seguir probando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba satisfecho él con su acústica. Y repetía este versículo. He aquí, Juan 1:19. He aquí el 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz con la acústica del lugar. Se bajó, no recuerdo muy bien, entró a algún cuarto, una oficina y alguien le tocó la puerta. Quebrantado, llorando. Le dijo, señor Spurgeon, mientras usted decía eso, mi alma fue tocada y él estaba entregando su vida a Cristo. Algo aún más maravilloso pasó cuando Juan el Bautista vio a Cristo en el corazón de Juan el Bautista, porque lo identificó como ese cordero que llevaría nuestros pecados y que pagaría por ellos. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, en la expiación del Gólgota, pagó por el pecado de todos los mentirosos. Fueron perdonados de todos los mentirosos que creen en él. Es decir, pagó por la mentira, es lo que quiero decir. En el Gólgota él pagó por la infidelidad de hombres y mujeres, que la inmoralidad les lleva a ser infieles, adúlteros y fornicarios. Ahí él la perdonó, hermano. Él subió a la cruz y pagó por el asesinato. Muchos asesinos han sido perdonados en la cruz. Él subió a la cruz por las prostitutas que han confiado en él y han cambiado su vida. Dios la perdona, hermanos. Él subió a la cruz por los corruptos que creen en él. Y los perdona si vienen rendidos a él. Por el rencor, por la ira. Pagó por los iracundos, los perdonó. Pagó por los vengativos y los perdonó. Y me refiero a los que creen en él. Él también subió a la cruz por algunos homosexuales que han creído en él, se han arrepentido y han purificado su vida y han ordenado su conducta. Por los borrachos, subió a la cruz, pagó por ellos, por los adúlteros, por los adictos, hermanos, por los peores pecados.
Él también lo hizo por ustedes. Ahora él dice, bueno, yo no soy nada de lo que usted ha dicho, pastor. Nada. Yo soy bueno. Bueno, entonces usted va para el infierno, hermano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los cobardes, abominables, homicidas, mentirosos, borrachos, hechiceros, adúlteros, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra, que es la muerte segunda. A menos que Cristo haya pagado y por lo tanto usted va a creer en él. Este tema de la expiación tiene algunas cosas complejas, que no es el momento para expresarlas, pero sí para irle guiando. Hay verdades en cuanto a la expiación que son a veces rechazadas en el primer encuentro que alguien tiene con estas verdades. Yo no quiero profundizar en ellas porque mi objetivo en esta mañana es que entiendan que tuvimos un sustituto al que fue transferida nuestra culpa y pagó por nuestros pecados. Y como ya pagó, yo no tengo que pagar. Y no tengo que pagar porque sea bueno. Y no tengo que pagar porque sea santo, aunque Él me santifica. No tengo que pagar porque Él ya pagó. Y he puesto mi fe, me he arrepentido, mi confianza y me he convertido. Ahora hay algo que el hecho que no quiera profundizar no significa que no lo puedo mencionar. En Juan 6, vamos a leer dos versículos. En Juan 6, 37 al 40, dijo Jesús, y que Dios nos dé la iluminación para entender bien esto. Y si lo entendemos de la manera adecuada y lo visualizamos de la manera correcta, la reacción será rendirnos en adoración a Él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, ahí hay una delimitación, no cuestionó. De todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan 17:2, hace ya 2 años, predicamos de este pasaje, dice, porque tú me has dado, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Entonces, si visualizamos esta enseñanza de la expiación de Cristo y sabemos que nosotros estábamos ahí en ese grupo de los que Dios transfirió toda nuestra culpabilidad a Cristo, en vez de cuestionar la soberanía y el beneplácito del Señor y su soberana gracia, la reacción espiritual a esto debería ser: gracias, Señor, porque me salvaste. Alcancé salvación. Estoy bien con mi Dios por gracia. Porque en usted no había nada para que Dios lo salvara. En usted solo ha habido motivos para que Dios lo condene por siempre y para siempre, igual por mí. Pero por gracia, Él proveyó un cordero para expiación
de mis pecados y de sus pecados. Y nos guste o no, ahí hay una delimitación de los escogidos de Dios. Pueden leer Efesios 1 en su casa y luego lo podemos hablar en los pasillos. Ahora, donde no hay límites, es que esta expiación no tiene límite de tiempo. Desde Adán hasta nuestros días, el poder de esta expiación ha obrado, y hasta más allá de nuestros días. El poder de la expiación que había ayer es el mismo que hay hoy. El que había hace 1000 años es el mismo poder hoy. No disminuye su poder ni está limitado por el tiempo. David, Moisés, Noé, Enoc, Elías, Eliseo, quien sea, fue perdonado por el sacrificio que no tiene límite de tiempo, que pasó hace aproximadamente 2000 años. ¡Qué maravilloso! Pero además de no tener límite de tiempo, tampoco tiene límite en el poder ante el pecado. El aborto es perdonado por Cristo, que es un pecado que lo condenamos. Soy enemigo de eso. Pero en el cielo, junto conmigo, cantándole al Rey de Gloria, habremos 2 viles pecadores, tanto la que abortó como yo, por la gracia de Dios. A los homosexuales que vienen rendidos a Cristo y son transformados por el poder de su gracia. Él los perdona, hermanos. Esta expiación no tiene límites en el poder ante el pecado. Cristo venció sobre el pecado en la cruz. No importa lo que usted haya hecho, Cristo pagó por su pecado. Gloria a Dios. Por eso soy salvo. Por gracia solamente. No me puedo parar aquí si no es por la gracia espléndida, maravillosa de Dios. Tampoco tiene límite racial o étnico. Coreanos del sur y coreanos del norte, sus pecados fueron pagados en la cruz. Rusos, ucranianos y americanos, sus pecados fueron pagados en la cruz. Israelitas, judíos de pura sangre y palestinos, árabes, Cristo pagó por ellos en la cruz. Garífunas, misquitos, tolupanes, chortí, lencas, mayas, ladinos, criollos. Cristo pagó por ellos en la cruz. Africanos, norafricanos, centroafricanos, surafricanos, anglosajones, británicos, hindúes. Cristo pagó por ellos en la cruz. No tiene límite en ese aspecto. Qué preciosa es la expiación en la cruz del Gólgota. Espero que hasta este momento haya algún nivel de comprensión de que Cristo se entregó por completo por ustedes. Que la entrega de Cristo por sus pecados no fue a medias. Uno de los problemas más grandes de la iglesia de nuestros días es que no entienden eso, porque yo creo que si lo entendieran, dejarían de vivir a medias la vida cristiana. Si entendieran cómo fue verdaderamente la entrega de Cristo,
se dejarían de niñerías y entregarían por completo su vida al Señor. Porque no hay nadie más valioso que Cristo. Nada ni nadie en este mundo. Así que hago un llamado a esta iglesia en el nombre de Jesús, por la expiación vicaria de Cristo en la cruz del Gólgota. Vivamos dignamente este evangelio. Él se vació. Una gota de la sangre de Cristo bastaría para limpiar nuestro corazón de tanta suciedad. Pero Él se vació. Su entrega no son a medias. Su ofrenda no fue a medias. La expiación no fue parcial. Fue total. Él se entregó por completo. Él puso su vida por usted y por mí. Por eso yo llamo a la iglesia a una entrega total, en devoción, en oración, en congregación, en consagración, en servicio, en fe, en todo lo que conlleva la vida cristiana en comunión. No podemos vivir a medias esta vida si somos seguidores de alguien que se entregó por completo. No se puede, amados hermanos. Quiero citar yo puse esta semana, por temas de estudio, un libro en mis manos precioso, un par de libros, y quiero citar algo que leí en uno de estos libros, que tiene que ver con este tema. Dice este hombre, de apellido Berkhoff: el beneplácito de Dios para salvar a los pecadores mediante una expiación sustitutoria se fundó en el amor, porque hay amor, y en la justicia de Dios. Quedó cumplida su justicia. Fue el amor de Dios el que proveyó un camino de escape para los pecadores perdidos. Y nos remite a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él sigue, dice: fue el amor de Dios el que proveyó un camino de escape para los pecadores perdidos, y fue la justicia de Dios la que requirió que este camino fuese de tal naturaleza que satisfaciera las demandas de la ley, para que Dios sea justo y justificador de aquel que cree en él. Y quiero que leamos Hechos 3:23 al 26, Romanos 3 del 23 al 26, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ofrenda para aplacar su ira, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Una vez más, solo los que no han logrado comprender bien este asunto del sacrificio y de la expiación de Cristo son los que tienen problemas para entregarse totalmente a él. Y no es que yo entienda totalmente este sacrificio. Hay tanto que una profundidad insondable. Pero sé y conozco a Dios, su Espíritu Santo, el cual mora en mí, que Él les ha iluminado de alguna manera para ir entendiendo
la gloriosa expiación en el Gólgota. Qué bueno que Cristo resucitó de entre los muertos, porque si no todo lo que les he dicho sería mentira. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, y todo lo que la Biblia dice de ese sacrificio está certificado por la resurrección de Cristo. Si entre nosotros hay alguien que aún no pertenece a Cristo y no ha entregado su corazón a Él, le invito a que lo haga hoy. Y pronto vayamos a las aguas bautismales. Arrepiéntase, crea y bautícese en ordenanza. Leonel hoy entrega su vida a Cristo. Aquí está levantando su mano sin que nadie se lo haya pedido. Hay alguien más entre nosotros que hoy entrega su corazón al Rey de Gloria, que hoy ha sido regenerado en el poder del Espíritu para arrepentimiento. Gracias, Leonel. Puede bajar su mano. Si hay alguien más, levante su mano. Le vamos a acompañar en este camino. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gloria a ti por Jesucristo. No nos cansamos de meditar en el sacrificio expiatorio de Cristo que hizo en esa cruz del Gólgota. No lo comprendemos a totalidad, pues somos pecadores y nuestra mente pecadora se niega a comprenderlo por completo. No hay capacidad en nosotros, pero gracias por la luz que nos ha dado de entender que ya no debemos pagar por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos ahora a vivir una vida santa delante de ti, para la gloria de Cristo. Santifica este rebaño con tu palabra. Consagra este rebaño con tu palabra. Haz que haya una entrega total a ti, causada por ti, tu palabra. Glorifícate en medio de nosotros por tu palabra. Convence de pecado, Señor, de justicia y de juicio a los que están en medio de nosotros para arrepentimiento y perdón de pecados. Muéstranos tu gloria en la salvación de los perdidos. Te lo ruego en el santo nombre de Cristo, a quien es toda gloria, imperio, poder y majestad por siempre y para siempre, por los siglos eternos. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar, hermano.